suscríbete. Somos testigos de cómo, en los albores de la historia humana, la Tierra fue visitada en varias ocasiones por varias civilizaciones extraterrestres avanzadas. Ellos vinieron aquí no por alguna casualidad espontánea o simplemente por pura curiosidad, sino con una misión muy específica. Como prueba de todo esto, hoy podemos encontrar decenas de templos antiguos, manuscritos y artefactos esparcidos por todo el mundo. En esencia, estos templos contienen ese conocimiento, de esas ideas implantadas que debían ser transmitidas, y hoy han llegado hasta nosotros, en mayor o menor medida, para que podamos desarrollarlas y seguir adelante. Una idea que al final es la propia verdad. Hoy, asombrándonos de todo ese misticismo que surge del pasado, asentiremos con la cabeza y nos diremos que sabemos y entendemos casi todo, que estamos en la cima, listos para descartar algún hecho obvio. Educados e inteligentes, somos capaces de conquistar mundos enteros. Eso, en cierto sentido, es absolutamente cierto, pero para comprender la sabiduría y el conocimiento profundos, no solo es necesario inclinarse y encontrar esa humildad y modestia, sino también sumergirnos y enfocarnos en ese conocimiento que está oculto detrás de lo divino, en esa extraña escritura grabada en roca o piedra. También es necesario mirar hacia atrás con nuevos ojos para recordar lo que ya sabemos y manifestarlo juntos. Hoy regresamos al primer tiempo o Sep Tepi. Bienvenidos al nuevo episodio de La Realidad Oculta. Para mí es un gran placer. En algún lugar, en los albores de la civilización humana aparecieron los dioses, ellos gobernaron muchas generaciones humanas. La gente ni siquiera recordaba cuándo llegaron, un día desaparecieron en el cielo sin conocer la muerte. Dejaron a los habitantes de la tierra sus templos, pirámides de piedra, sus paredes estaban decoradas con ojos, ojos que no tienen ni los humanos ni los animales que habitan la tierra. Los ojos miraban a las personas y les recordaban: los humanos son dioses. Existe un concepto de una era antigua que hoy lleva el nombre de Sep Tepi, el primer tiempo o el tiempo original, que refleja el origen de todo. En otras palabras, el periodo de los tiempos históricos de hace entre 36 y 40.000 años antes de Cristo. En muchas leyendas antiguas de los sumerios, babilonios, egipcios y otras civilizaciones del pasado, se habla de una era llamada Sep Tepi, como un tiempo que data de hace 35.000 años o más. En el idioma de los antiguos egipcios, la palabra Sep significa tiempo, mientras que Tepi significa primero. Juntas hacen referencia a la primera vez. O también se puede expresar como la Edad de Oro, cuando los dioses se movían por el vacío del espacio y en una etapa posterior entre los humanos. Hoy en día reconocemos a estas entidades como parte de los dioses egipcios. Depende de qué punto de vista y de en qué periodo de tiempo exactamente. Durante ese primer tiempo, un grupo de deidades, es decir, seres extraterrestres místicos, descendieron a la Tierra con sus naves con el propósito de estudiar y ayudar al desarrollo de la vida floreciente. Ellos trajeron ciencia, tradiciones, leyes, tecnología y todo lo demás que era necesario para impulsar a la humanidad. Esto, a su vez, tiene un impacto directo y marca el inicio del desarrollo de la civilización humana en todo el planeta. Hoy en día, hay muchas pruebas basadas en esas visitas, de las cuales somos testigos directos. Todo lo que fue legado por los antiguos visitantes y lo que llega aquí hoy está disponible de una u otra forma para nosotros, como enseñanzas místicas, prácticas de sanación, curación y sabiduría.
totalmente capaz de cambiar nuestra forma de pensar y de elevar nuestra conciencia a un nivel diferente, a una vibración más alta, que podamos adoptar una perspectiva que ya no contenga arrogancia, que no contenga ira, que no contenga malicia ni sentimientos de venganza, sino que más bien tengamos una mayor aceptación, humildad y comprensión. Humildad y comprensión. Cada uno y todo, y de esta manera avanzamos aprendiendo las cosas que nos hemos propuesto, profundizar en nuestra comprensión tanto de la vida como del universo y sobre todo sobre la realidad paralela específica que hemos elegido que nos rodee, una realidad que nosotros mismos creamos, elegimos, manifestamos, cambiamos, en la que nos sumergimos, estudiamos, exploramos y luego volvemos a cambiar. Este es un ciclo interminable, es un ciclo sin fin, y los antiguos egipcios, los antiguos atlantes lo sabían. No solo lo sabían, tenían las herramientas para usarlo, también tenían las formas de transmitirlo a los demás, para que esto se convierta en un proceso consciente en el que realmente cualquiera pueda y sepa cómo hacerlo. En la mística del primer tiempo, grupos extraterrestres como los pleyadianos, los paractorianos, los sirianos, los andromedanos y muchas otras razas descendían físicamente entre nosotros. Algunos prefirieron quedarse aquí, mientras que otros establecían contacto de manera telepática o a través de canalizaciones incluso provenientes de otras dimensiones. Con el tiempo, este método de transmisión de información parece haberse vuelto el preferido. Además, detrás de Sep Tepi existe otro concepto. Según la fundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Blavatskaya, durante sus sesiones, ella recibía mensajes de seres imperecederos que le contaban que la Tierra había sido habitada y observada en múltiples ocasiones por diferentes grupos extraterrestres. También encontramos similitudes en las palabras de la guía espiritual de muchos años, Diana Cooper, quien presenta, por ejemplo, la civilización como la Atlántida, como un gran experimento, según el cual se postularon voluntarios y al principio seleccionaban almas de civilizaciones altamente evolucionadas, como Orión, Sirio, las Pléyades, Venus y otros sistemas estelares. Durante la encarnación pasaban por lo que se llama amnesia, es decir, la eliminación de la memoria como la conocemos, y renacían de nuevo en cuerpos humanos materiales con los cuales era necesario experimentar diferentes emociones, sensaciones, estados, sexualidad y otros aspectos. A estas almas se les daba lo que se llama libre albedrío, y el objetivo del experimento era ver si, teniendo libre albedrío en un cuerpo material, la persona podía elegir mantener la conexión con la fuente. Y Bashar dice algo muy interesante sobre el tema. El libre albedrío ya existe. Cuando eliges tener una encarnación física, tu espíritu traza un camino para explorar, reflejando el concepto que ustedes llaman destino. Pero el libre albedrío es la propia experiencia que te permite elegir cómo vivir lo que ya existe. Desde su perspectiva, lo que realmente crean es la propia experiencia, el aprendizaje que acumulan durante esta encarnación física en cada vida. Solo eso importa. Así, el concepto de libre albedrío ocupa un lugar desde la época del primer tiempo, siguiendo las elecciones y formas de desarrollo de las civilizaciones y culturas humanas durante la era de Sep Tepi. Esto se puede entender gracias a un texto específico que habla de antiguos constructores y sabios que llegaron desde tierras lejanas a Egipto, quienes eligieron otro camino de desarrollo más iluminado y puro. El templo de Horus en Edfu representa uno de los principales vínculos entre los antiguos egipcios y un pueblo desconocido de la historia profunda que sentó las bases de las civilizaciones en la tierra y su desarrollo hasta nuestros días. Un pueblo cuya isla desapareció sin dejar rastro como resultado de un cataclismo monstruoso. Los antiguos atlantes, también conocidos como Shem-Suhor, los seguidores de Shem-Suhor, llegaron a Egipto y construyeron las llamadas maravillas mucho antes de la llegada de las primeras dinastías egipcias. Se cree que ellos son los verdaderos constructores de las 3 grandes pirámides y la esfinge en la meseta de Giza. En otros lugares son conocidos como los sabios de la Atlántida, que llegaron a Kem, el antiguo nombre de Egipto, guiados por Tot.
En uno de los escritos de Manet se dice que los antiguos sabios gobernaron después de que los dioses se retiraron, pero antes de los faraones. Fíjate, ellos construyeron muchas cosas a lo largo de las orillas del río Nilo. En el papiro de Turín, también conocido como el Canon Real de Turín, que se conserva hoy en el Museo de Turín, Italia, es un documento formado por unos 160 fragmentos en el que se habla de Shem-Suhor en el papiro. Se afirma que en una etapa muy temprana de la historia humana, Egipto fue gobernado por un grupo de semidioses o seres de origen mixto. La mayoría de las historias sagradas de todos los pueblos describen a sus dioses, quienes fundan el cosmos y dan origen a su país. Además, en muchas de estas historias, los dioses convivieron con la humanidad e incluso crearon híbridos, seres mitad humanos y mitad dioses. Parece que Shem-Suhor es una referencia directa a seres de otros planetas que fundaron la civilización en la Tierra. Todas estas similitudes nos sugieren y confirman lo que los propios antiguos egipcios afirmaban. Según ellos, eran simplemente una civilización de un imperio mucho más antiguo y poderoso, gobernado por los propios dioses. En otras palabras, atlantes que tenían una relación directa de parentesco con estas y otras razas, como los Anunnaki, antiguos sobre todos, que sobre antiguos híbridos, y así sucesivamente. No debemos olvidar que cada uno de nosotros lleva esta información en su propio ADN. Llevamos ese soplo cósmico, ese viento y esa información de todas esas razas hasta el día de hoy, y en una de las transmisiones recientes, como lo expresó Bashar, es momento de pasar a la idea de convertirnos en Homo Galacticus. Interesante, ¿verdad? Sep-Tepi refleja el propósito de todo esto, que era precisamente elevar la civilización, no solo materialmente, sino también espiritualmente. Despertar y abrir la conciencia de los pueblos para esos entendimientos que explican la conexión con los mundos de vibración más amplia. Están disponibles y existen simultáneamente para todos y de manera constante, pero nuestra conexión consciente nos acercaría un poco más a ellos. Precisamente esas civilizaciones divinizadas que vinieron aquí, estuvieron y todavía están en la base de la creación de muchas otras estructuras sociales en esas sociedades. No olvidemos mencionar que ayudaron a crear los elementos más fundamentales de la esencia humana, así como a dar indicaciones complejas para su desarrollo. Afirmaciones similares están bien descritas en el libro de Diana Cooper. En los documentos de la quinta dinastía, Shem-Suhor es mencionado como los brillantes, una palabra que puede estar relacionada con su origen celestial o incluso asociarse con su nivel más alto de vibración. Sin embargo, esto indica que nosotros, como descendientes, si lo vemos de esa manera, estamos al borde del cambio y ya nos estamos convirtiendo en esos mismos seres brillantes. Nos hemos embarcado en todo esto con una sola dirección: descubrirnos a nosotros mismos en nombre de nosotros mismos y en nombre de todo lo que es, mientras exploramos la multitud realidades. Si desean apoyar tanto a INRA como todo lo que hacemos junto con el equipo, pueden apoyarnos en Patreon, PayPal o hacerse miembros del canal. Gracias, y nos inclinamos ante ustedes por darnos el sentido de seguir creando conscientemente y juntos. Hoy en día podemos encontrar a muchas personas que afirman o incluso recuerdan después de una regresión sus vidas pasadas o diferentes realidades paralelas como ya las conocemos, sobre aquellos tiempos lejanos, porque esas son algunas de las formas de acercarse mucho más a la sensación, la emoción y la experiencia de cómo realmente era en aquellos tiempos. Nos llevan, como dije, directamente a la época, en este caso al principio de los tiempos. Historias que nos cuentan qué sucedió desde entonces, cómo era la vida de nuestros antepasados y qué sabiduría nos dejaron para que mejoremos y por lo tanto para no repetir sus errores. Recuerdo varias de mis vidas que he tenido en diferentes planetas y dimensiones, y es como si siempre hubiera llevado esos recuerdos, ese conocimiento de aquellos tiempos dentro de mí.
Tengo un recuerdo en el que llegué a la Tierra con ciertos acuerdos de mi alma en una época en la que los elementos naturales del planeta estaban en caos, para enseñar a la humanidad que todos poseen esa fuerza interior, esa chispa divina, gracias a la cual pueden canalizar su energía y ayudar al planeta a sanar. Es interesante que me he encarnado en muchas formas diferentes, en muchos planetas, en otras dimensiones, pero aún así, todo el tiempo sé y he sabido que soy la fuerza divina y la fuente en un cuerpo. Somos la esencia de la fuente y hemos venido aquí para enseñar a los demás y recordarles que no son algo separado, sino que en realidad son una parte tan importante del todo. En la antigüedad había grupos de líderes, sacerdotes y sacerdotisas que visitaban a los habitantes de muchos planetas diferentes, incluida la Tierra, animándolos a reunirse en grupos y canalizar su poder divino, su esencia divina a través de ellos, dirigiendo esa energía hacia el núcleo del planeta o hacia los océanos o incluso hacia el cielo. Así, los grupos de personas en el mundo podríamos convertirnos en dioses. Nacimos como humanos, como seres humanos, pero se suponía que debíamos convertirnos en dioses. El sentido no era adorar a los propios seres, a los dioses, sino honrar los aspectos de lo divino que estábamos a punto de descubrir. Así que teníamos que descubrirlos de manera proactiva cada año para demostrarlo. Una de las cosas que obtuve de eso es la perseverancia en la búsqueda de algo que está dentro de mí. Y eso es lo que define quién soy. Luz, yo soy luz. La cuestión era entender qué es la luz, hasta que cada uno comprendiera por sí mismo que él y ella son la propia luz. La cuestión de la oscuridad era la misma, hasta que entiendas que tú también eres la oscuridad. Y esa búsqueda y comprensión continuó hasta que finalmente entendimos que somos todos esos aspectos. Así que en ese tiempo todo giraba en torno a muchas preguntas, especialmente a esa ¿quién soy realmente? Y hasta que no encuentres la respuesta que es yo soy el árbol, yo soy la oscuridad, yo soy la luz, sigues buscando. Y esas pruebas antiguas, esos caminos antiguos nos han enseñado y han sido muy útiles para nuestro tiempo. Nos enseñaron esto en la era de Leo hace más de 12,000 años, así que esa era estaba enfocada en el estado interior de uno mismo, es decir, yo soy el gobernante, yo soy Dios. Todo era una preparación para hacer eso, en sentido figurado, el león. Podemos hacer una referencia similar con nuestra entrada en la actual era de Acuario, como se sabe, donde la atención de la humanidad vuelve a centrarse en nosotros mismos, de una manera más profunda, conocernos de nuevo, despertarnos de nuevo. Soy diferente o soy como soy y eso es suficiente para mí. Así que el enfoque vuelve a estar en reconocernos nuestra fuerza interior, nuestra propia unicidad, en que realmente podemos contribuir a todos si seguimos nuestras frecuencias individuales y aquello a través de lo cual podemos ser más útiles para los demás. Esa es la vibración a través de la cual podemos expresarnos mejor, esa vibración y esas frecuencias que se manifiestan en la realidad física. A través de esos talentos que realmente podemos hacer durante horas, podemos hacer durante días, podemos hacerlos y nos parece como si el tiempo pasara volando, como dice Grindelwald. Imaginamos un ballet, imaginamos a Roger Federer, imaginamos a Leonardo da Vinci, imaginamos la danza del viento. Es necesario buscar esa ligereza, elegancia y al mismo tiempo la libertad de ser nosotros mismos. Esa es la fuerza interior de cada persona. Septepi en esencia fue una época de grandes enseñanzas, una época de elevación de la civilización humana y de igualarla a ese estado como el de los dioses, no solo materialmente, sino sobre todo energéticamente. Precisamente durante Septepi se inicia la evolución espiritual en la raza humana, y las enseñanzas que todos hemos recibido en esos tiempos resultan ser una guía infinitamente útil.
porque así como entonces, también hoy las aplicamos cada uno a su manera, un camino que intencionalmente lleva a cada uno de nosotros hacia la luz. Las pirámides que existen en todo el mundo resultan ser uno de los legados más valiosos con los que la humanidad cuenta hoy en día. Tanto en el pasado como en tiempos más recientes se han realizado experimentos que siguen asombrando hasta el día de hoy. Resulta que son estructuras increíblemente armoniosas que reflejan las posiciones de los planetas, los sistemas estelares, la disposición de los chakras, así como las cavidades armónicas del cuerpo humano. Cada piedra en la Gran Pirámide está armoniosamente ajustada para corresponder a una frecuencia específica o a un tono musical. Y si antes eso solo era una especulación, hoy ya ha sido descubierto y confirmado. Un dato interesante es, por ejemplo, que el sarcófago en el centro de la Gran Pirámide está ajustado a la frecuencia del ritmo cardíaco humano o de nuestro corazón, lo cual es extraordinario. La Gran Pirámide de Egipto fue construida como un portal para los pleyadianos que llegaban a la Tierra. Tot y su grupo, junto con los atlantes, trabajaron en los templos de iniciación a orillas del Nilo para apoyar la evolución espiritual. Miles de atlantes hicieron de estas tierras su hogar y participaron activamente en el proceso de ascensión. Las pirámides fueron construidas mediante levitación y tecnologías láser en solo unos pocos días. Dentro se construyeron corredores que aceleran el proceso de transición de las almas preparadas a un cuerpo de luz. Existe una antigua práctica utilizada desde aquellos tiempos en la que participaban varias personas. Uno del grupo se acostaba en el sarcófago y los demás, normalmente sacerdotisas o sacerdotisas con cánticos, llenaban el espacio con invocaciones, como se conoce en búlgaro, cargaban el espacio, lo que a su vez estimulaba la expansión del aura y elevaba las vibraciones de la persona acostada, con lo cual él pasaba a un estado distinto de conciencia, abría sus chakras y establecía una conexión directa con otras entidades y otras realidades. Una práctica entonces que también era practicada por los propios pleyadianos, dejada como legado en el antiguo Egipto. Y es muy interesante cuando vamos y la Gran Pirámide se alza ante nosotros y nosotros nos ponemos frente a ella. Podemos sentir muy bien esa información que hay algo masivo, hay algo enorme. Nos ponemos frente a ella y por fuera simplemente es majestuosa, pero como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Sentimos que así como es tan fuerte por fuera, también es igual de fuerte por dentro. Hoy en día, ella es infinitamente valiosa, no solo por sus maravillosos cálculos y coincidencias, como se les llama, para mostrarnos que todo está conectado y que cada parte de esto es uno solo, sino también para que podamos, si profundizamos, encontrar en esas prácticas que en ese entonces requerían iniciaciones, que en ese entonces requerían muchas disposiciones diferentes de mecanismos y hoy están disponibles para nosotros a solo un video de distancia y cada uno de nosotros puede practicarlas diariamente, porque ahora la vibración ya es diferente y en cierto modo realmente las cosas van de una manera maravillosa. Algunos otros experimentos con las pirámides en Egipto y las de Sudamérica demuestran que hoy en día incluso pueden ser activadas por voz y algunos investigadores las llaman computadoras geofísicas. Después de entonar sonidos específicos, los científicos han producido ondas de luz visibles y estacionarias sobre y dentro de las pirámides. Esto demuestra que los antiguos sacerdotes realmente usaban tecnología sonora avanzada y armónica dentro de sus templos. Muchos descubrimientos de Egipto muestran que en tiempos prehistóricos existía una red global de templos piramidales. Estos estaban ubicados en puntos energéticos clave de la Tierra y eran utilizados por los antiguos sacerdotes y científicos como herramientas para estabilizar las placas tectónicas y prevenir cataclismos. El objetivo era afinar el planeta como una enorme campana armónica. En las leyendas sobre Enoc se habla del llamado lenguaje de la luz, conocido como Shibiru. Este es el primer signo del planeta, introducido al inicio de este ciclo temporal. Muchos científicos modernos consideran el ADN como un tipo de lenguaje que contiene un conjunto de diferentes tipos de códigos. Es decir, la configuración ondulatoria del ADN puede ser modificada por la luz, el campo magnético y el sonido, alterándola.
En este sentido, ocurre lo que se llama la activación de esos códigos que llevamos dentro, lo que lleva a una mutación celular y a una transformación completa del cuerpo humano, convirtiéndolo en más ligero, más luminoso, más adaptable y más receptivo a las frecuencias más altas. Portador del espíritu en un cuerpo de mayor densidad, o dicho de otra manera, un cuerpo de luz cristalina. Podemos hacer una referencia idéntica con el Evangelio de Tomás. Venimos de la luz, donde la luz vino por sí misma. Esto crea una conexión con la estructura del ADN y los códigos que están incrustados en él, los cuales pueden ser activados a través de la luz que se voltea al revés y se enrolla en un campo gravitacional y magnético que en una etapa posterior nosotros definimos como materia. Además, este conocimiento indica directamente que el ser humano está a punto de evolucionar más allá de sus formas terrenales actuales. Las leyendas egipcias hablan de cómo algún día los humanos se convertirán en dioses y señores de la luz, es decir, una forma superior de evolución humana, de lo material a lo inmaterial. Viajeros estelares como Enoc, quien viajó más allá del gran ojo de Orión y regresó como un dios entre los hombres. Así como ellos, nosotros también somos completamente capaces de elevarnos y ascender, adoptando esa misma forma, siempre y cuando lo deseemos hoy. No debemos engañarnos pensando que no estamos en el camino correcto, porque cada vez más personas están despertando y recordando sus reencarnaciones pasadas. Desde la época de Septepi, e incluso antes, cuando el desarrollo de la humanidad fue establecido. Recordamos aquellas antiguas prácticas con las que construíamos sobre el conocimiento que alguna vez recibimos y gracias a las cuales avanzamos en nuestro desarrollo. El sabio usa su corazón, pero mantiene su lengua detrás de los dientes. Escucha la voz de la sabiduría, escucha la voz de tu luz. En el cosmos hay secretos ocultos que llenan el mundo de luz. Que aquel que se libere de las cadenas de la oscuridad primero separe lo material de lo inmaterial. El fuego viene de la tierra porque sabes que la tierra regresa a la tierra y así el fuego asciende al fuego y se convierten en uno solo. Aquel que conozca el fuego dentro de sí mismo se elevará hacia el fuego eterno y permanecerá en él para siempre. Es importante recordarnos que nosotros mismos, tanto desde los tiempos de Septepi como hoy, seguimos siendo los mismos. Almas con cuerpos holográficos que en realidad sueñan que existen en un cuerpo físico, que viven en un mundo material limitado y que tienen posibilidades restringidas. Al contrario, no es así. Somos infinitos e inmortales, perfectos y completos, y como tales poseemos esa misma luz inmensa, porque somos toda la fuente en una habitación infinita llena de infinitos espejos. A donde sea que miremos, en esa habitación solo veremos a nosotros mismos, bajo diferentes formas, desde diferentes perspectivas, de diferentes maneras, para que podamos olvidarnos en nombre de volver a conocernos de una manera nueva, de una manera única, de una manera inspiradora, de una manera plena. Uno de los conocimientos más importantes transmitidos a través de la era de Septepi y que llegaron a la civilización del antiguo Egipto y hoy hasta nosotros, son precisamente esas enseñanzas que nos ayudan a manifestar completamente nuestro potencial, enseñanzas que llevan al desarrollo de aquellos. Posibilidades y poderes que nos fusionan en cada momento con la totalidad de todo lo que es. Estas son posibilidades y prácticas como el canalización, la conocida Kundalini, la meditación, la activación de prácticas. El tercer ojo, que ya se entiende y se sabe que es la epífisis, que es nuestro puente entre los dos mundos. Prácticas a través de las cuales podemos trasladarnos y viajar a diferentes mundos paralelos. Algo a lo que todos los atlantes tenían acceso. Algo a lo que ellos accedían para poder desarrollarse a sí mismos y de esa manera transmitir ese conocimiento a los demás. Lo que sucedió es tema para otro video y ya lo hemos contado muchas veces. Pero la idea principal es que ese conocimiento de las estrellas, ese saber del universo, pasaba y era canalizado a través de ellos. Desde los primeros tiempos, en las épocas de Mesopotamia, Sumeria, los aztecas, los toltecas, los antiguos indios,
tribus como la de los Dogones y en todos los lugares antiguos, tribus antiguas en el planeta Tierra, incluso hasta el día de hoy. Todas esas enseñanzas están surgiendo hoy en día de una manera mucho más abierta y realmente podemos estar muy agradecidos de haber elegido experimentar precisamente esta transformación y este tiempo. Personalmente estoy muy feliz de tener la oportunidad de ser parte de este cambio, de tener la oportunidad de ser parte de estos mensajes y les agradezco que ustedes también sean parte tanto de ellos como de mí. Para mí y para las personas a mi alrededor es un enorme placer brindarles todo esto, mientras juntos nos sumergimos en muchos mundos. Les agradezco de todo corazón y hasta dentro de un momento.